Estamos conversando con el padre Luis Ugalde, más conocido, intelectual, académico, activista venezolano, bueno, y por supuesto con una enorme autoridad moral en toda la discusión del devenir nacional. Padre, ¿cómo se enfrenta una dictadura? Usted dijo enfrentar la dictadura, o sea, porque van a venir costas electorales a Venezuela. Eso es un tema, ¿no? Una pregunta. Aquí hay gente que se ha preguntado por primera vez, hasta se ha puesto interrogantes sobre una elección presidencial. Sí. Lo peor que se puede hacer es empezar a regatear con la dictadura. Estamos secuestrados. Nos secuestraron la elección, nos secuestraron el abastecimiento, las medicinas, nos metieron un montón de presos a los cuales les han inventado delitos, etc. La tentación puede ser empezar a rebajar, bueno, no me des todo, porque eso es lo que se hace con el secuestrador. Pero eso es lo que no se puede hacer. Exacto. O sea, entonces, es que el gobierno, digamos, un secuestro express en el cual sí, a lo mejor te suelta y te da el celular, pero te quita el carro. O sea. Entonces, yo creo que el reto para los demócratas es comunicación con la población en doble dirección. En estos días ha habido mucha confusión, uno entiende por la presión que tenían los dirigentes y además a veces se enredan entre ellos, pero tiene que quedar claro que unas cosas son las diferencias y otra cosa es esta batalla grande. Y eso, la fuerza que tiene la oposición es que el 90% del país está desesperado y quiere la salida. Y la Constitución le da la razón. Entonces se tiene que producir ese matrimonio y no empezar a inventar cosas. Bueno, hay una expresión institucional, hemos visto la conducta del CNE tan anti-venezolana, pues, la rectora del CNE, una cosa más divorciada, indigna, un cargo público que hayamos visto en Venezuela en décadas. Yo creo que ni el perejimenismo dio una exhibición de abyección tan brutal como esta que está ofreciendo. Yo le pregunto, en este contexto, hablando de instituciones, hay un personaje particularmente clave en esto, que es Vladimir Padrino y las Fuerzas Armadas. Porque, bueno, en Venezuela hay una cosa, se habla de soberanía, que es una palabra muy de los militares. Bueno, y si la soberanía reside en el pueblo, la soberanía en Venezuela está secuestrada. ¿Qué opinión le merece el papel de las Fuerzas Armadas en esto? Bueno, para mí, insisto, es importante que esta realidad, tal como la pintas, quede clara para el mundo. La verdad es que hoy está mucho más clara que hace 4 o 5 meses. Y que quede clara para la inmensa mayoría del país, que quede clara. La pregunta es, bueno, ¿y la Fuerza Armada? En el artículo que yo escribí, el último, le dedico nada más un párrafo. Aquel sector de la Fuerza Armada que es clave para mantener esta dictadura es una vergüenza, no digo más. Es decir, la Fuerza Armada tiene obligación de defender la Constitución. Y realmente, estando en esta situación, evidentemente, sí, el gobierno no tiene la mayoría, ¿por qué se mantiene? Se mantiene porque tiene la fuerza. Sí. Y la ejerce. Nos queda muy poco, padre. Entiendo que esto que viene no es muy sencillo, ¿no? Nos queda, a este periodo constitucional le queda como 1 año y medio, 2 años. Teóricamente hay unas elecciones de gobernadores planteadas. El gobierno ha asomado ya unas conchas de mango a la oposición, esta cosa de reescribir a los partidos, o sea, cualquier filtro que les haga caerse, pues. El reto de la sociedad venezolana entonces es imponer su voluntad. Así es. Es decir, de una manera transparente, pero para eso va a necesitar probablemente más ayuda internacional de la que tiene, ¿no? Evidentemente. El hecho de que el llamado diálogo haya llamado la atención, que incluso el de la OEA dijo, vamos a apoyar eso, que todo el mundo está mirando. Entonces es muy claro que quede en evidencia qué es lo que se está defendiendo. Estamos defendiendo el abastecimiento, los derechos humanos fundamentales, los presos y la separación de poderes, el reconocimiento de la Asamblea. O sea, son cosas absolutamente gruesas. Elementales. Y yo creo que hay que quedarse ahí, porque de ahí para adelante puede haber multiplicidad de opiniones. Pero en esos puntos, la fuerza de los demócratas es
que en esos puntos haya una coincidencia total y que se hable de eso, no se hable de cosas secundarias y terciarias que nos distraen. Además, estamos en una pugna donde no hay escenarios, irreversibles hacia ningún lado. Eso es importante también tenerlo claro. Yo le pregunto, es decir, porque parte del asunto acá es que se desarrolle una movilización para restituir la Constitución. ¿Usted cree que podamos tener elecciones? Más allá de que Maduro no quiera ir a elecciones, que tengamos elecciones presidenciales, que la oposición va a poder ir. Y bueno, y con esto cerramos nuestra conversa. Sí, y yo sí creo que puede haber, pero tiene que haber una presión. En ese sentido no es si se sientan a hablar en la calle, la presión que puede hacer la Asamblea Nacional, la presión internacional, todos en torno a 4 o 5 cosas claras. Y termino con esto. El tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante. No es lo mismo para la población y el sufrimiento de los venezolanos salir o abrir el cambio de aquí, antes de Navidad que después de Navidad. No es lo mismo. O sea, el dar largas significa aumentar la tortura del pueblo venezolano que hace cola para no lograr los productos o llegar al punto donde ya te van a atender y ver que con la inflación el kilo de café ya no es asequible para ti y ver que el salario se vuelve miseria. Entonces, ahí el tiempo es fundamental. Lo mismo que es fundamental el tiempo que duren los presos, injustamente presos. Entonces, un día más o un día menos es un agravante. Por eso, la dificultad está en combinar, por un lado, la urgencia del tiempo y por otro, la resistencia del que está consciente de que puede durar esto. Las dos interpretaciones. Las dos al mismo tiempo. Tengo que urgir al máximo el tiempo, pero tengo que ser capaz de resistir meses y ir aumentando la presión y el cerco. Por todos los lados y combinado. No es en la calle, todo, esas 4 o 5 frentes al mismo tiempo. Es el padre Luis Ugalde. Padre, muchísimas gracias por haber asistido a Tal Cual Debate. Estamos muy agradecidos. Bueno, entonces los esperamos en una próxima oportunidad.